el caballo en el ajedrez es una pieza muy interesante, y no solo por la complejidad y evasividad de sus movimientos en dicho juego milenario, sino que, dado a su diseño, se puede prestar a ser una pieza de múltiples etapas de mecanizado, como en el caso de este diseño, que requiere una etapa de torneado, una etapa de fresado y una etapa de corte por hilo. En este video nos enfocaremos enteramente a la programación de la parte de fresado y la etapa de corte por hilo, en la que partiremos de la suposición de que se dispone de una prensa o un dispositivo de sujeción para acomodar la pieza de una manera en la que el hilo pueda mecanizarlo fácilmente. De esta manera realizaremos el código. Sin más, comencemos con la programación de dicha pieza. Comenzando con la etapa de fresado. Primeramente, aquí estamos suponiendo que disponemos de una mordaza para sujetar la pieza sin dañarla. Después, esta vez no importaremos un archivo de CAD, porque este mecanizado es demasiado sencillo. Entonces utilizaremos las operaciones más básicas de Surfcan de una manera adecuada para generar el mecanizado deseado. Comenzando, primero vamos a crear un círculo con un diámetro de la parte donde se encuentra el caballo. En este caso es 22, ubicado en la coordenada 0, 0. El siguiente paso será crear un rectángulo donde quede libre la placa donde está ubicada la silueta del caballo. Para ello hay que considerar el espesor. Si el espesor del caballo son 6, entonces deberán ser -3 para que quede centrado. El siguiente punto, si el diámetro del caballo son 22, entonces el radio son 11. A ese 11 le vamos a sumar el diámetro de mi cortador, que serán 6 milímetros, más 1 milímetro de holgura para que empiece separado. Le damos OK. Y el siguiente punto del rectángulo deberá ser lo suficientemente grande para que quepa el cortador. Entonces le pondremos un -10 en X, que serían 3 menos 6 menos 9, más una pequeña holgura serían -10. Y un valor negativo, si estamos hablando de -11, le pondremos -11 porque es el radio, entonces le pondremos un -14. Lo siguiente será dibujar el punto de entrada, que será un círculo. Dicho círculo deberá medir los 6 milímetros del cortador, ubicado a -3, a 3 en X positivo y a -3 en Y, con respecto a esta esquina. Siguiente paso, vamos a copiar este rectángulo y este círculo hacia este lado para aplicar una simetría. De hecho, se puede hacer de dos maneras, que las vamos a ver. Primero vamos a ver el método que implica más dibujo y después el método que implica copiar operaciones. Entonces vamos a crear primero una línea. En este caso simplemente endpoint. Keyboard será 0, 0 para que pase por el origen. 0 en X. Y en Y le ponemos cualquier número. Siguiente paso va a ser Edit Transform. No quiero mover, quiero copiar. Espejo. Ponemos Multiself encendido. Cadena. Seleccionamos este rectángulo. Este círculo que es el punto de entrada. Hecho. Y después seleccionamos la línea de simetría. Le decimos que OK. Y de esta manera lo copiamos. Para reducir líneas de mecanizado, líneas aquí que nos sobran, vamos a recortarlas con AutoTrim. Para de esta manera crear el contorno por donde pasará mi cortador.
Siguiente paso, muy sencillo. Será un pocket, plug, centro, hecho. Y seleccionamos los contornos de mecanizar. Recuerden que el primer clic debe estar cerca del punto de entrada, ya que ese primer clic es hacia donde se dirigirá el cortador empezando. Y dijimos que va a ser un cortador de 6 milímetros de diámetro. Ok. La herramienta la 1. 54. Este será aluminio el material a mecanizar. Cortador de carburo. Nuestra máquina no llega a tantas revoluciones. Le pondremos 6000. En la velocidad le pondremos por el tipo de mecanizado. Y por si hubiera algún voladizo no le pondremos tanto. Le pondremos un 800. Ya si las condiciones lo permiten podemos subir esa velocidad. Aquí por precaución un 70. Y la profundidad total son 16 milímetros. Entonces le pondremos 16 milímetros. En cortes de punto 2. Estos cortes tan chicos son debido al voladizo que puede tener. Y lo mismo que en el caso anterior, si las condiciones lo permiten, podemos aumentar dichos cortes. Aceptamos. Y así de sencillo tenemos nuestro mecanizado. Vamos a borrar esto y generaremos la simulación. No stock font. Tenemos que generar nuestro stock. Será de information, stock. Será un stock tipo cilíndrico. El eje de rotación es el Z. Primer punto será 0. Siguiente punto en Y. Dijimos que eran menos 16. Entonces le pondremos un menos 17 para simular la base. De diámetro 22. Le damos en Add. Aceptamos. Y corremos simulación. Al ser tan poquito los procesos, vamos a bajar la velocidad para poder apreciarlos. Observamos que el cortador entra por afuera, como es deseable. Estas pequeñas rebabas se pueden tumbar con un rebabeador al final o con una lima. O podemos aumentar también el diámetro del círculo para que las maquine el proceso. Y bien, ahí tenemos la primera etapa del mecanizado. Continuando con la refinación del proceso, deberemos hacer un círculo más grande para que no queden esos detalles de las rebabitas. Entonces vamos a crear un círculo de diámetro de 23 con centro en el origen. Y después de eso vamos a recortarlo de la misma manera que lo hicimos en el caso anterior para adaptarnos a la nueva circunferencia. Y de esta manera ya tenemos nuestro nuevo contorno. Aquí nos va a marcar error porque cambiamos la geometría. Entonces le tenemos que poner en Reselect Geometry. Aquí hubo un despiste. No eran 17, eran 18 en la profundidad. Entonces hay que ponerle 18. Aceptamos. Que entre por el centro. Por este centro también. Hecho. Primer clic lo más cerca posible del punto de entrada. Y esperamos a que procese. Vamos a proceder a simularlo. Pero primeramente vamos a corregir la profundidad. Que si eran 18 será entonces un 19 para simular esa pequeña base. Y le bajaré un poquito la velocidad y empezamos. Como podemos ver, comienza desde afuera el mecanizado, lo cual es bastante correcto. El siguiente también. Vamos a subirle la velocidad. Y bien, ya nos quedó aquí nuestra pieza.
Vamos a salir de esta operación. Y bueno, este fue un método para realizar este mecanizado. Sin embargo, se puede hacer de otra manera también. ¿Cuál es esa otra manera? Esa otra manera consiste en simplemente hacer un contorno y sin necesidad de dibujar este otro contorno, ni siquiera esta línea de simetría, aplicar simetría pero a la operación. Y es lo que vamos a hacer. Primero tenemos que guardar el archivo para que nos permita hacer esas operaciones. Después, miren, vamos a generarlo aparte. Este será por simetría. Claro que si ya elegimos este método, no hace falta hacerlo de esta manera. Solamente es para que conozcan otra manera diferente de hacerlo. Entonces aquí vamos a estar suponiendo que a la hora de elegir el margen, este otro de aquí no existe. Entonces simplemente seleccionamos este lado, hecho, y solo tengo un lado. Entonces, si no quiero dibujar, en este caso es muy sencillo, pero puede haber ocasiones en que sea muy complejo de dibujar esto. Entonces, para no perder tiempo dibujando dos veces, o también puedo aplicar la simetría, sí es cierto, pero si quisiera ahorrarme esa parte de ahorrar simetría, esta línea, y no dejar tantas líneas encimadas, entonces vamos a hacerlo de esta manera, miren. Aquí está este icono que se llama Transform Operation. Requiere que previamente se haya guardado el archivo para poder funcionar. Seleccionamos la operación, le damos clic y aquí tenemos un menú. Podemos desde mover las operaciones, girarlas, escalarlas, hacer arreglos circulares o cuadrangulares. En este caso, el que nos interesa es el espejo. Le damos clic al espejo. Podemos seleccionar un plano personalizado o en este caso, que coincide por el origen, podemos seleccionar el plano YZ. Observen cómo es el plano YZ el que parte la mitad del dibujo. Entonces seleccionaremos YZ. OK. Dice que se ha completado exitosamente. OK. Decimos que sí. Y aquí nos generó la copia. La simetría, miren. Podemos explicarlo desde este ángulo. YZ, observen que es el plano que genera la simetría. Vamos a simularlo vectorialmente para que se aprecie mejor. Miren, aquí va la original. Le damos su tiempo. Sirve que vemos bien los vectores y las líneas de entrada. Y ahí está la copia, la simetría. Vamos a girarlo. Sí. Ahí se perdían un poquito estas líneas con las otras. Y de esta manera sencilla podemos lograr el mismo resultado con dos caminos diferentes. Podemos simular esto. Vamos a generar para no volver a generar el mismo material, vamos a cambiar de lugar. Este se va para acá arriba, este se va para acá arriba. Y lo vamos a simular. Y observen, llegamos al mismo resultado. Paso final va a ser generar el código solamente de este submenú o de este submenú. El que ustedes elijan dará el mismo resultado. OK, has, OK. Y aquí tenemos nuestro código. Podemos hacer un pequeño análisis vectorial, como es costumbre. Y se ve bien. Y bueno, esto ha sido la parte de fresado. En la siguiente vamos a ver la parte del corte por hilo. Para comenzar a mecanizar la parte del corte por hilo, lo primero que hay que hacer es lo de siempre, abrir el archivo que previamente fue generado en un software de CAD, guardado en formato IGES para su mayor compatibilidad. Así como aparece, es mecanizable ya que la bancada de la cortadora posee una forma en U. Sin embargo, por cuestiones de montaje,
me es más fácil ubicarla a 90 grados de cómo está. Es decir, ubicar el soporte que sujetará esta pieza de este lado izquierdo. Entonces vamos a Edit Transform, mover, rotación, todo lo visible, menos 90 grados. Ok, keyboard 00. Lo siguiente es ubicar el punto del origen en una sección más fácil de ubicar. Entonces vamos a ir a Edit Transform, mover, localización, todo lo visible, relativo. Le pondremos de separación 1.5 milímetros. Ok. Con respecto a este punto. Y keyboard 00. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí estoy buscando que mi hilo, cuando empiece a cortar, esté ubicado en este punto. ¿Por qué no lo puse directamente aquí? Se podría poner compensando las coordenadas del inicio del código. Sin embargo, por simplicidad, decidí ubicarlo aquí. Y eso sí, el hilo nunca debe comenzar pegado a la pieza, porque si no, va a generar un cortocircuito. Cortocircuito que hará que el proceso se detenga, o en el peor de los casos, que se rompa el hilo. Siguiente paso, crearemos el punto de entrada, que esta vez coincide con el 0 del origen. Siguiente paso, vamos a ir a corte por hilo en 2 ejes. Aquí nuestro diámetro de hilo es de 0.25 milímetros, work offset 54, gen 0. Este de aquí simboliza qué tanto se va a alejar el hilo al final. En este caso sí lo vamos a necesitar para que termine de cortar bien la pieza. Vamos a dejarlo en 0 solo para que vean el efecto que no queremos. Este otro nos puede generar una ceja para la hora de que termine el proceso no se caiga la pieza. En este caso no lo ocupamos. Lo dejaremos en 0. Aceptamos el proceso. Le damos clic al primer punto de mi contorno, que es el que está más cerca del punto de entrada. Y después al último, que es el que está más alejado. Lo siguiente en Thread, que es muy similar a Plunk. Seleccionamos el punto de entrada, que es en el origen en este caso. Lo aceptamos y nos genera el camino. Vean, aquí empieza separado y nos recorta la pieza. ¿Cómo va a tener el material la forma? Aquí va a tener una lámina, bueno, no una lámina, sino que es un redondo que previamente se le hicieron 2 planos. Todo esto se mecanizó en torno previamente. Y aquí, esto pues va a tener una forma cilíndrica. Entonces en un proceso de mecanizado en convencional o en CNC, se hacen estos 2 planos, estas caras. Lo que seguiría sería pues ahora sí empezar a cortar la silueta del caballo. Y aquí observamos que como le pusimos en 0, apenas retira el hilo, una distancia muy pequeña. ¿Esto qué me puede generar de problemas? Que a la hora de cortar la pieza no caiga completa la rebaba, sino que aquí me quede un pequeño material que haga que se quede ahí fijo. Entonces para evitar eso, vamos a poner el valor que les decía. En Cut Control, aquí pondremos un valor de 2 milímetros para asegurarnos de que pase bien. Y observen cómo aumenta este vector de salida. Y bueno, lo que sigue será guardar el archivo, primero que nada, para que nos permita generar código y materiales y todo eso. Vamos a hacer una pequeña simulación. Edit Setup Information, Stock. Y aquí pues dijimos que empezábamos 1.5 milímetros arriba. Entonces será 0 en X y 1 menos 1.5 en Y. Va a ser 0 en Z. Este otro, vamos a ayudarnos un poco con esto. Aquí vamos a poner 0. Menos 1.5 en Y. Y este otro valor, según recuerdo, eran menos 19. No, menos 15. Si no, ahorita lo analizamos y le corregimos ese valor. 0. Y aquí son menos 5. Lo agregamos, aceptamos y vamos a correr la simulación.
Vamos a bajar la velocidad. Como es un código muy sencillo, si la ponemos a esta velocidad de reproducción, apenas vamos a notar el mecanizado. Y ya. Podemos ver que sí lo hace de la manera adecuada. Aquí se aprecia. Bueno, claro que el real puede que tenga un poco más de material y queda aquí un margen. Pero aquí se aprecia claramente cómo se va a cortar esta rebabita de material. Después de esto, ya solo nos queda generar el código. Seleccionaremos CDM, que significa cortadora por hilo. Y aquí en Simple Post. Y aquí seleccionaremos nuestro postprocesador, que es el 1 Exectec, postprocesador que previamente se editó. Lo abrimos. Le pondremos que empiece en el valor 0. Ok, en el valor 0 en Y también. Y esperamos a que trabaje la computadora. Aquí ya lo hizo, miren. Lo que podemos hacer para evitar confusiones en la máquina es borrar este nombre, ya que a veces se satura con estos caracteres. 54M2. Muy bien. Parece que está bien aquí el código, sin embargo lo vamos a simular. Muy bien, aquí podemos ver claramente la silueta. De esta parte de la programación ha sido todo. Lo único que nos queda es guardar este archivo en modo TXT. Entonces vamos a guardarlo. Save as. Y en el caso muy particular de nuestra máquina, no admite nombres más grandes de 6 caracteres, pero estos pueden ser alfanuméricos. Por ejemplo, aquí le podemos poner de nombre, vamos a ver, caballo. Creo que tiene más. Vamos a ponerle en inglés para que ajuste el nombre de las letras. Horse. Y .txt. La extensión no se cuenta como los caracteres. Entonces en este caso no habría problema. Aquí le vamos a poner, bueno, no es necesario poner al files, pero lo podemos poner. Y horse. Si se fijan son 5 caracteres sin contar la extensión. Entonces lo guardamos. Y ese archivo txt que hemos generado es el archivo que vamos a enviar a la máquina, a la cortadora. Proceso que continuaremos después. En este caso de la parte de la programación ha sido todo.